Hermanos, Dios les bendiga grandemente y anticipadamente feliz Navidad para todos. Hoy ustedes como que están usando distanciamiento social conmigo, ¿no? Porque se hicieron todos lo más lejos que pudieron. Dios les bendiga, hermanos, de verdad. Este día estamos celebrando otra vez anticipadamente la Navidad, ya que en la Nochebuena no nos vamos a reunir. Entonces aprovechamos este tiempo para acercarnos, venir a la presencia del Señor, darle gracias porque envió a su Hijo a nacer en medio nuestro. Amén. Quiero invitarte, mi hermano, a que me acompañes en un momento de oración. Cierra tus ojos allí, por favor. Padre, nos llena de tanto gozo, Señor, el saber que tú enviaste a tu Hijo y que a partir de allí, Señor, el mundo no fue el mismo. Todo cambió. Las puertas de la salvación se abrieron de par en par. Tu gracia se manifestó, brilló como nunca antes, al punto de que su brillo ha llegado hasta nuestros días y se sigue extendiendo hacia el futuro. Te damos gracias, Señor, nos llena de profunda alegría el saber que tenemos un Dios maravilloso como tú, compasivo, que se dignó en venir a vivir en medio nuestro y traernos salvación. Bendecimos tu nombre, Señor, y con todo nuestro corazón te damos la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Toma tu Biblia, mi hermano, por favor. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Vamos a leer solamente un verso y luego de esto les voy a pedir que tomen asiento. Mateo capítulo 2, solamente el verso 1. Estamos hablando de paz, es ese aspecto de la Navidad que este año estamos resaltando. Mateo capítulo 2, verso 1 nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Toma asiento, por favor. Tomen asiento. Un detalle resalta tan pronto empezamos a leer este pasaje, y el detalle que resalta es esta expresión, el rey Herodes. ¿Y por qué resalta? Bueno, algunos de nosotros hemos leído la Biblia de verdad desde el Antiguo Testamento, y lo que encontramos es que desde los últimos tiempos del Antiguo Testamento ya no había rey. Ya no había rey. Los judíos no tenían rey. El último rey se llamó Sedequías y vivió más o menos unos 500 años antes de Cristo. Ya no había rey. En el tiempo de los últimos profetas, como lo fueron Ageo, Zacarías, Malaquías, no había rey. En el tiempo de Nehemías, de Esdras, no había rey. Entonces la pregunta que nos surge a nosotros es: ¿de dónde nació, de dónde salió este rey Herodes? Un personaje muy muy conocido. Toda la familia de Herodes es bastante conocida. Uno de los hijos de Herodes, que se llamaba también Herodes, fue el que mandó matar a Juan el Bautista. Un nieto de Herodes, llamado Herodes también, fue el que mandó matar a Jacobo, el hermano de Juan. Y no solo eso, mandó apresar a Pedro. Quería matarlo, pero un ángel lo liberó. Un bisnieto de este Herodes, llamado también Herodes, fue el que juzgó a Pablo en Hechos 25. Qué familia, ¿no? Lo cierto es que toda esta familia es bastante famosa en el Nuevo Testamento, y cada uno de ellos hizo cualquier cantidad de maldades que podamos imaginarnos. A todos ellos se les llama rey de los judíos. Lo interesante es que no había rey de los judíos. Más interesante todavía es cuando nosotros nos enteramos que Herodes ni siquiera era judío. ¿Cómo es posible que fuera rey de los judíos si él no era judío? Déjame, te resumo rápidamente de esta manera. Antes del tiempo del Señor Jesús, estamos hablando de un poco más de 60 años antes de que el Señor Jesús naciera. Como no había rey en Israel
había un grupo de ancianos, un grupo de personas que eran quienes tomaban las decisiones por el pueblo. No eran reyes, pero ellos se llamaban los asmoneos. Y ellos tenían algunos siervos, algunos esclavos a su disposición. Entre ellos había uno llamado Antípater, y este hombre era idumeo. Le llamaban idumeo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se le llamaba edomita, es decir, un descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. Si ustedes recuerdan, los judíos eran descendientes de Jacob, los edomitas eran descendientes de Esaú. Resulta que este hombre llamado Antípater era un esclavo al servicio de los asmoneos que gobernaban en Jerusalén sobre los judíos en general. Ellos eran judíos. Pues resulta que los romanos empezaron a ganar fuerza, empezaron a conquistar los territorios alrededor de Roma y en Asia, y llegaron a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, Antípater se unió a ellos y se levantó contra sus propios amos. Los romanos, como premio, lo nombraron prefecto o procurador sobre Palestina. Más adelante su hijo recibió el título de rey. Entonces mira, él no era judío, él no merecía ser rey, él era el hijo de un esclavo que por conectarse bien, por tener buena palanca, llegó a ser rey, supuestamente rey de los judíos. Pero lo que Herodes realmente no tomó en cuenta es que Dios ya tenía un plan para el que fuera rey de los judíos, y él había anunciado que un descendiente de David se sentaría en el trono de David para siempre. Él debería ser el verdadero rey de los judíos, no Herodes. Pero a Herodes no le interesaba, lo que le importaba era que había llegado finalmente a ser el rey de los judíos. Ahora, otra cosa interesante la encontramos en Lucas capítulo 2, en el verso 4 se nos dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Escucha bien, el que debería ser rey, José, no era rey porque él estaba viviendo en una aldea muy pequeñita llamada Nazaret, en la región más pobre de Palestina llamada Galilea. Y resulta que era un hombre tan pobre que subsistía solamente siendo carpintero en esa pequeña aldea. Entonces el que se llamaba rey no debería ser rey, y el verdadero descendiente de David estaba trabajando como carpintero en la aldea de Nazaret. Las cosas parecían estar al revés totalmente. Resulta que Herodes trató de hacer todo lo posible por mantenerse en el trono. Se hizo amigo personal del emperador de Roma. Pero el emperador de Roma sabía que era lo malo este hombre, sabía cómo era de malo este hombre. Sin embargo, él estaba en el trono, él tenía buenas amistades para garantizar que podía permanecer en el trono, pero los judíos lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Porque no era judío y porque a la fuerza lo habían puesto como rey. ¿Qué hizo él para ganarse la simpatía de los judíos? Les construyó un templo. Y la construcción de este templo duró tanto tiempo que cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, el templo todavía no se había terminado de construir. Pero era un templo majestuoso. Los judíos amaban el templo, pero odiaban al que les había mandado construir el templo. ¿Qué hizo Herodes entonces para ganarse la simpatía? Buscó a la nieta del sumo sacerdote llamada Miriam y se casó con ella. Entonces ahora pertenecía a la familia de los sumos sacerdotes, había mandado construir el templo, y sin embargo los judíos lo seguían odiando a él. Él hizo todo lo posible por mantener su reino. Hizo todo lo posible por mantenerse en el trono. Él era el rey de los judíos, no porque Dios lo hubiera puesto ahí, porque el hombre lo había puesto ahí. Es por esa razón que cuando le llega la noticia en Mateo capítulo 2 que de que estos magos están buscando al rey de los judíos que ha nacido, él se asusta. Dice en Mateo capítulo 2 verso 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó. La palabra se turbó quiere decir que se asustó profundamente. Mateo solamente usa esta palabra 2 veces. La primera vez es aquí y la otra vez es en Mateo 14, cuando el Señor caminó sobre el agua y los discípulos estaban aterrados del susto. Herodes se asustó profundamente porque vio su reino en peligro.
Él trató de deshacerse del bebé. Primero averiguó dónde había nacido. Mandó llamar a los intérpretes de la ley. Les preguntó en el versículo 4. Le dijeron: el rey de Israel tiene que nacer en Belén. Así que le dijo a los magos en el verso 7: secretamente vayan ustedes, averigüen dónde ha nacido, y cuando lo sepan, vengan y díganme, porque yo quiero ir a adorarlo. Claro que no. Él no quería ir a adorarlo. Después se nos dice en el versículo 16 que cuando se sintió burlado por los magos, porque los magos regresaron por otro lugar, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. De la aldea de Belén y sus alrededores, se estima que debieron haber sido entre 20 y 40 niños menores de 2 años que murieron a causa de esto. ¿Le importaba a Herodes? No le importaba para nada, porque él estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de conservar su posición. Él se había prometido dentro de sí mismo: no voy a dejar que nadie tome mi lugar, que nadie tome mi puesto. Para lograr esto, cuando él fue elegido rey, algunos de los miembros del Sanedrín, la junta judía que gobernaba los asuntos religiosos, algunos de ellos no estuvieron de acuerdo. Él mandó matar a cada uno de ellos, uno por uno, y reemplazarlos por gente que tenían su simpatía. Se casó con la nieta del sumo sacerdote, es cierto, pero empezó a mandar matar a cada uno de los de la familia de su propia esposa. Su cuñado, hermano de su esposa, en algún momento llegó a ser sumo sacerdote y manifestó que no estaba de acuerdo con lo que Herodes está haciendo. ¿Qué sucedió? Un día él amaneció ahogado en una piscina de Jerusalén. Lo interesante es que hoy los arqueólogos se han dado cuenta que la piscina apenas tenía 1,5 metros de alto. No es posible que alguien se haya ahogado, un adulto se haya ahogado ahí. Alguien lo mató, alguien lo ahogó, no cabe duda, Herodes lo mató. Cuando su esposa le protestó por esto, él la señaló de adúltera y la mandó a estrangular. Él mató a 2 de sus hijos porque supuso que estaban haciendo un plan contra él, y usó a otro hijo como testigo para acusarlos. Solamente para 3 años después matar a ese hijo porque era un testigo vivo de lo que había sucedido. Cuando él estaba a punto de morir porque él desarrolló una enfermedad en sus riñones y en sus partes privadas, él llegó a estar en medio de semejante sufrimiento que él supo que iba a morir. ¿Qué hizo? Al suponer que al morir la gente iba a celebrar, mandó apresar a muchas personas de alto rango, de alta dignidad, y les ordenó a sus soldados que cuando él muriera, ellos mataran a todos esos presos para que hubiera llanto y luto en la tierra y la gente no se alegrara en el día de su muerte. Ese era el tipo de hombre que era Herodes. Un hombre que nunca en su vida tuvo paz. Murió a los 69 años, nunca tuvo paz. Trató de hacer hasta lo imposible por mantener un título que no le pertenecía a él. Él nunca tuvo paz. ¿Sabes qué nos enseña esto? Esto nos enseña que la persona que no tiene paz por dentro no puede vivir en paz con nadie. Y esto nos enseña que la paz que da Dios no se puede fabricar. La paz que da Dios solamente se puede recibir porque solamente Dios la puede dar. Solamente Dios. Ese anuncio de Lucas capítulo 2 verso 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres que gozan de su favor. Escucha, mi hermano, la paz que da Dios no puede fabricarse. Solamente puede recibirse. Solamente Dios la da. Recuerda eso. Quiero invitarles a que se pongan de pie.
resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Señor, te damos las gracias por venir a este mundo, por tomar nuestro lugar. Padre, gracias por mandar a tu único Hijo, Señor. Gracias porque cuando nació el Salvador nos trajo esperanza. Fue una muestra de amor tan profunda, tan real. Gracias te damos, oh Dios. Holy, holy, I will bow before my Lord and King. Hallelujah, you have come to us. You make all things new. Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel. Majestuoso, toda la creación existe por tu amor. Me llamaste solo por amor. Yo te seguiré. Emmanuel, mi
Solo Cristo trae paz. De hecho, el apóstol Pablo llegó a decir: Él es nuestra paz. No es posible tener paz real si no es a través de Él. Nosotros podemos tratar, hacer nuestros esfuerzos para colocar cada pieza de nuestra vida en su lugar para sentirnos tranquilos, pero eso no quiere decir que tengamos paz. Herodes luchó fieramente, con dientes y garras, por aferrarse a su título, por eliminar a sus enemigos. Hizo todo lo posible para estar tranquilo. Nunca, en 36 años que estuvo en el trono, nunca tuvo paz. Él se había propuesto: no voy a dejar que nadie tome mi lugar. Por eso, cuando se enteró de que aquellos magos venían y les preguntaron: ¿ustedes qué hacen aquí? Y le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Por eso Mateo 2:3 nos dice que él se turbó, se estremeció por dentro. Sintió que su mundo se derrumbaba. Y por dentro estableció ese propósito: no voy a dejar que nadie tome mi lugar. ¿Sabes qué? El gran problema que Herodes nunca entendió es que la salvación se obtiene solamente cuando alguien toma nuestro lugar. Eso que él luchó por no permitir que nadie tomara su lugar, en realidad es a través de eso que se obtiene la salvación. Es cuando Cristo toma nuestro lugar. Otra cosa que Herodes no tomó en cuenta: ese título de rey de los judíos era robado, no era de él. Ese niño que estaba naciendo, él era el verdadero rey. En el Antiguo Testamento hay tantos salmos, tantas profecías que nos hablan acerca de ese rey que vendría y que traería paz perdurable. El único que puede dar esa paz es el Señor Jesús como rey verdadero. Cuando Herodes decía en su propio corazón: no voy a dejar que nadie tome mi lugar, no voy a dejar que nadie tome lo mío, él mismo se estaba condenando. Más o menos 2 años después de que el Señor Jesús nació, Herodes murió. Murió en la ciudad de Jericó a los 69 años, después de varios meses de agonía por estar enfermo. No tuvo paz ni siquiera en su lecho de muerte. Se rehusó a recibir la paz que Dios da. Y la cuestión es que cuando rechazamos a Cristo, no hay paz en su lugar. La paz que Dios da no se puede fabricar, no la podemos conseguir de otra manera. Solamente Cristo la da. Entendiendo eso, justamente cuando llegamos al Evangelio según Lucas, entendemos ciertas declaraciones, como por ejemplo cuando se nos dice en palabras de Zacarías en Lucas capítulo 1 versos 78 y 79: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Zacarías nos está ayudando a entender 2 cosas al menos. En primer lugar, que recibimos esta paz es porque la aurora nos visita de lo alto. En otras palabras, esto es una manera bella, es una manera poética de decir: la única manera que podamos experimentar la paz que Dios da es que la luz de arriba descienda aquí abajo. Es que la luz que es Dios, porque la palabra dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es la única manera de que tú y yo experimentemos paz. Es lo primero que nos lleva a entender él. La única manera de tener paz es que esa luz de arriba descienda aquí abajo. Lo segundo que nos lleva a entender es que la paz no es solamente algo que Dios nos da. La paz es un camino en el que Dios nos ayuda a caminar. Escucha cómo lo dice: para encaminar nuestros pies por camino de paz.
Es decir, Dios trae la paz al traer a su Hijo a este mundo, la implanta en este mundo y ahora nos pone a caminar por ese camino. Cuando tú y yo damos un pasito por fuera, Dios hace lo necesario para volvernos a traer al camino de paz. Es por eso que Pablo una vez más decía, porque Él es nuestra paz. No es solo que Él nos da la paz, Él es la paz. Es por eso también que el profeta Isaías decía, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. La paz que no se puede fabricar, la paz que Dios da, es esa paz que Él trae a través de su Hijo Jesucristo a este mundo. Lucas también nos cuenta lo que sucedió con Simeón en el capítulo 2. El verso 29 y el verso 30 aparecen las palabras de Simeón. Él dice lo siguiente: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Él está diciendo, ya estoy listo para morir, porque lo que esperaba en mi vida, el ver la salvación, ya lo he visto cara a cara. Aunque en ese momento la salvación del mundo solo era un bebecito. Pero lo que él está diciendo allí es, he visto cara a cara la salvación de Dios, ahora tengo paz. Simeón nos enseña también, mi hermano, que la manera cuando nosotros llegamos a apropiarnos y experimentar esa paz que Dios da es cuando nos encontramos con su Hijo cara a cara. La paz de Dios no se puede fabricar, solamente se puede recibir. Cuando tú y yo dejamos que Él tome nuestro lugar, ahí experimentamos la paz. Cuando tú y yo dejamos que Él nos enseñe, que Él nos encamine, ahí tú y yo experimentamos la paz. Esa es la verdadera paz. Es la paz que los ángeles anunciaron en Lucas capítulo 2 verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de quienes Dios se complace. Escúchame bien, no hay nada que podamos hacer tú y yo para complacer a Dios en nuestras fuerzas. Solamente una cosa, dejar que su Hijo tome nuestro lugar. Eso es lo que puede hacer realmente cada uno de nosotros para complacer a Dios y que la paz de Dios realmente venga a nuestra vida. En la Navidad, mi hermano, celebramos que la paz ha venido a este mundo. En la Navidad no recibimos la paz. Porque la única manera de que eso se haga es que tú dejes que el Señor tome tu lugar, tanto para llevar tus pecados a la cruz como para dirigir tu vida, para dirigir tus decisiones, para que Él te encamine en el camino de paz, para que Él te enseñe a vivir. El Señor, siempre me han impactado estas palabras del Señor en Juan capítulo 14, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué me han impactado? Porque ese versículo nos recuerda que la paz que experimentamos no es nuestra. No es de ningún ser humano, no es de fabricación humana. La paz es de Él, pertenece a Él, es propiedad de Él. La paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz del mundo, no os la doy como el mundo la da. No se da como el mundo la da. Pablo dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entender cómo funciona, pero funciona. Lucas nos dice que el Señor Jesús en el capítulo 7, en el verso 50, se encontró con aquella mujer que vino a lavar sus pies. Él estaba en la casa de Simón cuando esta mujer vino a lavar sus pies. Y resulta que el Señor le dice, mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Escucha, le dice, le da paz, pero no le da paz porque le haya lavado los pies, como una especie de pago a lo que ella ha hecho. Le dice, tu fe te ha salvado. Es gracias a que ella permitió que Cristo tomara su lugar, que experimentó la paz que Dios daba. De hecho, también cuando nosotros avanzamos un poco más al capítulo siguiente, encontramos que el Señor le dice a la mujer con el flujo de sangre unas palabras muy similares. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Te das cuenta, mi hermano? La paz es algo que solamente el Señor puede dar. No la podemos fabricar. Y si le damos la espalda al Señor, no hay manera de que obtengamos esa paz. Cuando en Lucas capítulo 19 el Señor Jesús llora sobre Jerusalén, Él dice estas palabras: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz.
Es el dolor que siente el Señor cuando ve que cada uno de nosotros necesitando paz no lo buscamos a Él. El Señor dice: si tan solo supieras lo que es para tu paz, lo único que te puede ayudar para conseguir esa paz. Escucha, mi hermano, nosotros podemos cometer el gran error de pensar que la paz es un fruto de nuestro esfuerzo, que podemos trabajar duro para llegar a estar en paz, que podemos hacer un buen ahorro para estar en algún momento en paz, que podemos controlar los asuntos alrededor de nuestra vida para llegar a estar en paz, que podemos apartar a nuestros enemigos, acercar a nuestros amigos para experimentar paz. Eso es justamente lo que intentó Herodes y falló miserablemente, porque la única paz real es la paz que Dios da. No se puede fabricar. No se puede fabricar. Y déjame decirte, mi hermano, esas palabras o esa actitud, no las palabras, pero la actitud de Herodes, de no dejar que aquel bebé tomara su lugar, defender su reino. Primero, se le olvidó que el reino no era de él, era robado. Segundo, nunca llegó a saber en vida que realmente es dándole al Señor nuestro lugar que obtenemos la paz que Dios ofrece. Una vez entendemos esto, solo le podemos decir una cosa a nuestro Dios: Señor, toma mi lugar. Quiero invitarte a que estés en pie, mi hermano, por favor, ponte en pie. Señor, todos necesitamos paz. Todos. Y muchas veces nos equivocamos en cuanto a la manera de conseguir esa paz. Muchas veces fallamos miserablemente, pretendiendo que nuestros propios esfuerzos nos acerquen a esa paz o nos permitan experimentar esa paz. Hoy sabemos que no es así. Solamente tú puedes darnos esa paz. No es algo que nosotros podamos fabricar, es algo que tú otorgas a aquellos en quienes tú te complaces. Hoy entendemos que la venida de tu Hijo nos trajo esa paz, y que hoy, dándote nuestro lugar, es que podemos ser puestos en el camino de paz. Ayúdanos a experimentar la paz que tú das. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestra mente la ilusión de que esa paz la podemos alcanzar de alguna manera. Tú y solamente tú eres nuestra paz. Gracias por enviar a tu Hijo, por bendecirnos, trayendo a tu Hijo a este mundo a vivir en medio nuestro. Te damos la gloria a ti, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén.